Buenas tardes amigos, amigas. Hoy vamos a hacer un nuevo vídeo sobre un enraizante muy fácil y barato de realizar. Tengo por aquí estaquillas, ¿las veis? De higuera. Las tengo aquí estratificando desde que las cogí para plantarlas. También tengo aquí sarmientos de la parra que recorté ahora en enero. Bueno, pues todo esto se puede poner en tierra sin utilizar enraizantes. Pero si utilizamos enraizantes naturales, agarrarán más fácil y crecerán sus raíces mejor. Cualquier esqueje al que se le aplique enraizante echará raíces con más facilidad para que las raíces secundarias salgan más rápidamente. Bueno, el más fácil de hacer es el de lentejas. Y como para muestra un botón, vamos a caza y vamos a empezar a hacerlo. Bueno amigos, ya estamos en casa y vamos a hacer el enraizante de lentejas. Bien, he echado aquí en un vaso un cuarto de kilo, 250 gramos. Haced la cantidad que queráis, pero la proporción es la siguiente: 250 gramos de lentejas en 1 litro de agua. Una de lentejas, 4 de agua. Vamos a echarle el agua. El 4. Listo, ya lo tenemos ahí. Ahora esto lo vamos a dejar ahí unas cuantas horas. Yo lo voy a dejar toda la noche. Y mañana lo voy a colar por la mañana. Bueno, una vez que hemos dejado toda la noche las lentejas en remojo, las vamos a colar. Bien. Vamos a escurrirlas lo que podamos. Pero tienen que quedar húmedas, claro. Este agua la reservamos y la metemos en el frigorífico. Porque todos los días, hasta que germinen las lentejas, las vamos a mojar con esta agua. Y la volvemos a escurrir. Mojamos y escurrimos. Esto lo guardaremos en el frigo. Pues listo, en 4 o 5 días nos vemos otra vez. Bueno amigos, hoy es el cuarto día y fijaos cómo está. ¿Os acordáis que era esto? Fijaos cómo se ha puesto. Aquí tengo el líquido resultante. ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues lo vamos a batir todo. En cualquier tipo de aparato, de electrodoméstico que tengáis, lo vais a batir hasta hacerlo papilla. Bueno, vamos a echar todo aquí dentro. Y el líquido también. Bueno, y a continuación lo vamos a colar. Bueno, aquí tenemos el resultado una vez que hemos colado todo el líquido. Esto ya no nos vale. Vamos a echarlo en una botella para guardarlo. Hemos sacado 1,5 litros de enraizante. Ahora este líquido lo podemos guardar en el frigo para que no degenere, no se estropee. Y lo podemos utilizar durante unas pocas de semanas. Bueno, ¿y qué hemos conseguido con hacer germinar y triturar las lentejas? Pues simplemente que todas las fitohormonas que posee la lenteja y algunas otras leguminosas, vayan a parar al agua. Deciros que esas fitohormonas son moléculas orgánicas que actúan como mensajeros químicos, controlando el crecimiento y desarrollo de las plantas, responden a cambios ambientales y regulan la genética de las plantas. Dentro de estas fitohormonas que hemos conseguido con este preparado están las auxinas, las giberelinas y las citoquiminas. Bueno, son términos químicos que se nos escapan a muchos de nosotros. Pues nada, ahora cogemos esto y nos vamos al huerto para enraizar los esquejes. Bueno amigos, ya estamos aquí en el campo, en el huerto, y vamos a hacer nuestro preparado enraizante. Para ello vamos a coger
una proporción de un 20% de enraizante y un 80% de agua limpia, agua fresca, agua clara. Bueno, aquí lo tenemos. Echamos. Ahí tenemos 200 enraizante que hemos hecho y 800 de agua. Ya lo tenemos. Aquí tenemos 1 litro de enraizante. Bueno, ahora esto lo echaremos donde vayamos a poner nuestros esquejes. Aquí meteremos los esquejes que queremos plantar. Vamos a ir por unos cuantos esquejes para meterlo. Vamos a hacerlo. Bueno, aquí tengo los esquejes de parra de la poda de enero y que han estado en agua. Vamos a prepararlo. Para eso cogemos la tijerita desinfectada con agua oxigenada y vamos a meter debajo tierra 1, 2 y 3. 2 fuera, por ejemplo. Venga, ya tenemos un esqueje a nuestro líquido. 1, 2, 3 y 2. Al líquido. Ya tenemos nuestros esquejes de parra metidos en agua. Ahora fijaos, tengo aquí uno que cogí del granado. Fijaos qué bonito es. Como veis, tiene hasta hojitas. Ha estado en agua, así que lo vamos a meter también para sacar otro. Vamos a meter estas 3, 1, 2, 3 bajo tierra, o sea que lo voy a cortar por aquí. Y al agua. Y bueno, amigos, así todo lo que queráis, todos los esquejes que queráis. Los vamos a mantener aquí hasta mañana, a la misma hora que los vamos a poner en tierra. Así que mañana nos vemos. Bueno, amigos, ya han pasado 24 horas desde que pusimos nuestros esquejes en enraizante de lentejas. Ahora lo vamos a plantar. Aquí he puesto unas cuantas macetas para ponerlos. Los estoy rellenando con mi compost y sustrato de muy buena calidad. Bueno, una vez que están rellenas las macetas, vamos a regarlas. Vamos a empapar bien el sustrato. Y una vez bien empapado, metemos nuestros esquejes. 3 yemas bajo tierra, 2 por encima. Ahí lo tenemos. Vamos a apretar bien para que la tierra o el sustrato esté en contacto con el esqueje. Y lo mantendremos húmedo constantemente. Bueno, ya tenemos aquí para la primera parrita, la primera vid que vamos a cultivar. Uno hecho. Bueno, voy a seguir y ahora os lo enseño. Bueno, ya hemos puesto en tierra los esquejes. Ahora solo falta verificar que esto funciona. Así que nos vamos a ver dentro de unas semanitas cuando empiecen a echar yemitas. Por lo menos que echen yemas. Así veremos que esto funciona. Hasta pronto. Bueno, amigos, han pasado 2 meses y medio desde que pusimos las estaquillas en las macetitas. ¿Lo veis? Y esta que es la más perezosa, aunque todavía tiene aquí, lo veis, la yemita, pero no ha abierto. En fin, creo que no está mal el resultado. Como veis, estos productos también sirven y nos ayudan en nuestro huerto. No hace falta comprar productos químicos. Es fácil, es barato y es eficaz. Espero que hagáis estos preparados para cuando pongáis las estaquillas en tierra, para los esquejes.
Y bueno amigos, sin más, me despido de todos vosotros, deseando que seáis felices, que lo paséis bien, y os mando un abrazo a todos y todas. Hasta siempre.